Ok, ya empezó a grabar. Bueno, nosotros vamos a hablar del método científico, una conceptualización bastante general. Procedemos entonces a ver, digamos, un poco más específico relacionado con autores. Luego hablamos de los elementos y las etapas. Vamos a hablar de todo esto relacionado con el método científico. Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del método científico, nosotros hacemos una búsqueda así por encimita por Google y nos da diversas conceptualizaciones y conceptos, de los cuales yo quise destacar tres al azar para que entre nosotros escojamos ciertas palabras que tengan en común y que saquemos una definición propia entre nosotros, ¿verdad? Entonces, el primero es conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. Llamamos método científico, dice el segundo, a la serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos. Y el tercero es, se entiende por método científico el conjunto de procesos del hombre que debe emplear para la investigación y la demostración de la verdad. Nosotros en estos tres conceptos encontramos varias palabras en común, de las cuales yo quise destacar procedimiento o proceso, investigación y verdad o conocimiento. Entonces nosotros podemos entender por método científico, que son una serie de procesos que busca establecer relaciones entre fenómenos, que busca hacer relaciones entre fenómenos y establecer leyes para poder entender estos fenómenos y entender fenómenos que puedan ser relacionados con esto. De hecho, una de las características del método científico, que de hecho ese no es nuestro tema, pero es bastante importante, digamos, resaltarlo en este momento, que es que el método científico es legal. Busca establecer leyes, busca establecer antecedentes de ciertos fenómenos para que puedan entenderse a la posteridad y ayudar, digamos, a la ciencia y a la humanidad como tal para poder entenderlo de una mejor manera. Algunas de las cosas que se pueden entender de este método científico sin irnos a las características es que tiene que ser bastante claro, bastante preciso y lo más acercado a la realidad, entendiéndose de que en la ciencia no hay una verdad como tal absoluta, sino que depende de los métodos que se estén empleando, depende de la situación y específicamente de lo que se esté estudiando como tal. De hecho, Bunch, que es uno de los autores que nosotros hemos visto a lo largo de toda esta asignatura varias veces en varias exposiciones y que de hecho en uno de los parciales apareció uno de sus conceptos, decía que el método científico y la ciencia en general fue utilizada por y para los hombres a razón de no simplemente quedarse con existir en el mundo y ya está, sino con la intención de enseñorearse y ver cómo puede el mundo y los elementos del mundo ser útiles para el hombre y para la humanidad en general. Entonces, este sería un concepto bastante general de lo que sería el método científico y ahora procedemos a profundizarlo un poco relacionado con los autores. Bueno, en cuanto a los autores, en un primer plano nos encontramos con Tamayo Tamayo, el cual exponía que el punto de partida del método científico está en la realidad de su interpretación objetiva, lo que nos permite formular problemas de investigaciones, los cuales no pueden formularse de una manera general, sino que es necesario delimitarlos y especificarlos, a fin de darles un tratamiento adecuado. El método científico nos lleva a eliminar el plano subjetivo en la interpretación de la realidad, permitiéndonos la objetividad en el proceso investigativo. Citándolo, abro comillas, lo que importa y es fundamental en el método científico no es el descubrimiento de verdades en todo momento, sino más bien el determinar cuál ha sido el procedimiento para demostrar que un enunciado es así, pues cada ciencia plantea y requiere de un método especial según sea la naturaleza de los hechos que estudia, pero los pasos que se han de dar o seguir están regulados por el método científico. Por consiguiente, nos encontramos con otro autor, el cual es Karl Popper. Él exponía que el método científico consiste básicamente en la formulación de ideas innovadoras y en su sometimiento a las más razonables, rigurosas y eficaces refutaciones posibles. Popper llega en ciertas palabras a mencionar una nueva teoría del método de la ciencia, un análisis del método crítico, el método de ensayo y error, el método que consiste en ciencia cierta, en proponer hipótesis audaces y exponerlas a las más severas críticas en orden a detectar dónde estamos equivocados. Él también exponía que los ingredientes fundamentales del método eran nuestro conocimiento, el cual aumenta mediante ensayo y eliminación de error,
y que la principal diferencia entre su conocimiento precientífico y científico reside en que el nivel científico buscamos conscientemente nuestros errores. La adopción consiste del método crítico y resulta ser el principal instrumento del crecimiento. Este también exponía que el método crítico, aunque deba usar contrastaciones siempre que sea posible y preferiblemente las contrastaciones prácticas pueden ser generalizados en lo que él describe como la actitud crítica o racional. También argumenta que uno de los mejores sentidos de razón y razonabilidad era la apertura de la crítica disposición a ser criticado y eso de criticarse a sí mismo. E intenta arguir que esta actitud crítica de razonabilidad debería ser extendida lo más lejos posible. Bueno, otro autor, ese es Galileo Galilei, que es una de las figuras claves para la historia de la ciencia, pudiendo considerarse el primero que aplicó el método científico experimental matemático. Este método es un conjunto de técnicas que se utilizan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir e integrar conocimientos previos. Se utiliza en la investigación científica y se basa en la observación sistemática, la toma de medidas, la experimentación, la formulación de pruebas y la modificación de hipótesis. Este método en general se lleva a cabo no solamente en las ciencias biológicas, sino que también en otras ciencias como son las química, la física, geología y otras ciencias. A través de este método científico experimental, los científicos intentan predecir o oficialmente controlar eventos futuros basados en el conocimiento del presente y pasado. También un llamado al método inductivo es el más utilizado dentro de la ciencia por los investigadores, siendo esta parte de la metodología científica donde se caracteriza por el hecho de que los investigadores pueden controlar deliberadamente las variables para delimitar las relaciones entre ellas. Estas variables pueden ser dependientes o independientes, siendo fundamentales para recopilar los datos que se extraen de un grupo experimental, así como su comportamiento. Esto permite descomponer los procesos consiguientes en sus elementos, descubrir sus posibles conexiones y determinar las leyes de estas conexiones. Otro autor que les venimos a hablar es de Charlie Sanders Peirce. Este fue considerado el fundador del paradigma y el padre de la semiótica moderna y la teoría de los signos. Peirce describe el método en su método científico de investigación de un modo más estructurado y ordenado que en sus primeros escritos, gracias a que cada etapa se caracteriza por el uso de uno de los tres modos de inferencia. Es la combinación de estos tres tipos lo que otorga al método una buena organización. Según Peirce, lo que permite la característica más importante, que es la autocorrección. En la descripción del método me extenderé un poco más en el primer momento, ya que se trata de uno de los más originales de Peirce y también en el que presenta algunos problemas, como son la primera etapa de la investigación, que es la aducción, que es un tipo de relacionamiento que a partir de la descripción de un hecho o fenómeno ofrece a llegar a una hipótesis, la cual explica las posibles razones o motivos del hecho mediante la premisa obtenida. Peirce, perdón, eh, hace en su primera vista la mejor explicación o lo más probablemente. En este caso, él también maneja lo que es la inducción. Es un tipo de razonamiento de premisa que no necesariamente debe ser válida, sino que ofrece un fundamento para ello. Como lo son los razonamientos inductivos, no son válidos ni inválidos. Se estiman como los mejores o los peores de acuerdo al grado de la verisimilitud y probabilidad que sus premisas consideren a sus conclusiones. El otro es la deducción, donde dice que todos los razonamientos llevan implícita a la afirmación de sus premisas, ofrecen algún razonamiento para la verdad de su conclusión. Solo los razonamientos deductivos pretenden a través de las premisas ofrecer fundamentos concluyentes. Para un razonamiento deductivo se utiliza el término válido o inválido. De esta forma, una conclusión es válida si solo sus premisas lo son. Bueno, buenas noches. Iniciamos entonces con los elementos eh, del método científico. Observamos que aquí tenemos la revisión y observación
elemento científico inicial, que consiste en una evaluación y observar sujetos potenciales para tal experimento. Pues esto se puede realizar a través de la observación directa o mediante la revisión de literatura y otra fuente, basándose en investigaciones anteriores, como por ejemplo, Thomson sabía muy poco sobre las propiedades de los rayos catódicos, pero quiso profundizar en el tema y mediante mediante los elementos de observación y revisión, logró hacer una profundización de tales. Vamos a la hipótesis. La hipótesis es aquella idea inicial que debe tener toda investigación. Debe comenzar con una hipótesis verificable, que sea real, que pueda ser probada o refutada. Esta hipótesis debe ser realista y debe tener en cuenta la tecnología y los métodos disponibles científicos ya conocidos. La generación de una hipótesis debe implicar la búsqueda de la explicación más simple para un hecho fenómeno natural. A pesar de las pequeñas diferencias entre las distintas técnicas de investigación, este es el más fundamental de los elementos científicos. Todos los métodos científicos se basan en una hipótesis, como la herramienta y principio subyacente fundamental para el establecimiento de pruebas reconocidas. Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia es la que dan rumbo a la investigación al surgir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Luego viene el elemento predicción. En esta etapa el investigador intenta predecir los resultados esperados de su experimento. La predicción debe ser una extensión de la hipótesis y debe llevar una consecuencia, expresar un grado de opinión acerca de lo que los resultados deben develar, de lo que se espera de esos resultados. Igualmente, la predicción también debe establecer las formas en que los resultados pueden ser analizados y aprobados estadísticamente. Luego sigue el elemento experimento y medición. La verdadera ciencia exige algún tipo de medición numérica que brinde información cuantificable y analizable, que se deba llevar esa estadística verificable para todo aquel científico. Este análisis tiene en cuenta la incertidumbre y los errores inherentes que existen en cualquier metodología científica. Esta es la etapa final, ya que si el experimento ha sido bien armado, se habrá generado una respuesta válida. Utilizar estos elementos científicos básicos asegura que el conocimiento utilizable de un proceso surja de las primeras observaciones de los fenómenos, ya sea que la predicción sea demostrada o no. Los experimentos posteriores vuelven a este proceso mediante el perfeccionamiento de la hipótesis inicial o la generación de las predicciones más precisas. El elemento variaciones. Existen muchas clases de variaciones de estos elementos que abarcan el amplio espectro de la ciencia, en donde la vida y las ciencias naturales tienden a estar más fuertes adheridas a esta estructura rígida. Las ciencias sociales pueden poner más énfasis en las etapas de observación y predicción, ya que mientras los físicos pueden observar y predecir sin prueba experimental, confiando en las matemáticas puras para brindar respuesta. Pues sin embargo, toda ciencia se basa en la fórmula básica de la teoría y la hipótesis sean aceptadas como prueba definitiva, separando la ciencia de la filosofía pura. Ahora sigue el compañero Netalí. Ok, muy bien. Entonces, de esta forma hemos llegado a una fase de nuestra exposición muy importante y son las etapas del método científico. Hay que entender que cuando hablamos de etapas, pues obviamente vamos a hacer uso de los elementos del método científico porque básicamente lo que necesitamos es generar una investigación. Pero esa investigación tiene que desarrollarse a través de una serie de pasos. Y a mí me encantaría demostrar cómo esta serie de pasos han tenido efectos en casos reales. Uno de esos casos es
que, por ejemplo, se desarrolló la vacuna contra la viruela. Vamos a contextualizar un poco. En los siglos XVII y XVIII, un científico inglés llamado Edward Jenner, básicamente, primero observó que habían dos tipos de viruela, una viruela que infectaba al ganado, es decir, a las vacas, y una viruela que afectaba principalmente a personas, a seres humanos. A partir de esa observación, había un conocimiento vulgar, digamos, en esa sociedad, y es que quien se infectaba con la viruela vacuna básicamente desarrollaba inmunidad frente a la viruela humana. En este sentido, lo primero que hizo Edward Jenner fue hacerse una pregunta general, y básicamente podríamos entender o deducir que su pregunta es: infectando a personas con, digamos, el virus de la viruela que afecta principalmente a las vacas, ¿podríamos desarrollar la inmunidad frente a esa enfermedad, pero con humanos? Esa fue su pregunta general. A partir de ahí, él lo que hizo fue una reducción y planteó una hipótesis. Y lo que se propuso fue comprobar que su hipótesis podría ser cierta o podría ser falsa. Por lo mismo, desarrolló un experimento. ¿Qué hizo este científico? Hizo que el hijo de su jardinero, un niño, básicamente se infectara con viruela vacuna, y básicamente esto era un riesgo muy grande porque nada garantizaba que el niño sobreviviría, pero aún así él diseñó el experimento y el experimento fue totalmente exitoso. A partir del éxito de ese experimento, él hizo una observación y posterior análisis de los resultados que lo llevaron obviamente a unas conclusiones. A partir de esas conclusiones hizo unas publicaciones y obviamente gracias al trabajo de este científico logramos erradicar de la faz de la Tierra esta maligna enfermedad. Pero ojo, su trabajo no quedó ahí. A partir del desarrollo de la primera vacuna, es decir, la vacuna contra la viruela, se empezaron a plantear otras investigaciones sobre la misma base. Por ejemplo, Louis Pasteur consiguió, digamos, lograr muchísimos avances científicos sobre la base de Edward Jenner. Es así que les he demostrado cómo esta serie de pasos nos puede llevar a desarrollar, primero, un método científico efectivo y segundo, unas investigaciones científicas pues que sirvan y que tengan un real impacto a la sociedad. Bien, de esta forma hemos llegado al final de nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.